No, perdón, vamos a empezar de nuevo porque la otra está perdida. Ah, qué pena, sí. En Bueno, igual sí, principio trataba yo de establecer si hay como una línea de evolución entre aquel fotógrafo al que yo entrevisté y que empezaban a fotografiar escritores hasta este que mañana, el 6, empieza la muestra en el Seminario de Cultura. sí creo que hay una madurez como que se dio a pasos agigantados. Ujú. Yo sí creo que en muy poco tiempo el proyecto cobró una rigidez y una solidez que no tenía, a pesar de que ya iban eh, un cierto periodo avanzado, ¿no? Hoy en día creo que todo tiene una identidad mucho más clara, mucho más concreta, una búsqueda también muy puntual de la intimidad, una significación de lo que busco en esta intimidad, ¿no? Que no es documentar escritores por documentarlos, ¿no? Sino de encontrar una especie de diálogo muy íntimo en el que yo pueda ver, pero también capturar un momento irrepetible que a veces es parte de la creación, a veces no, Ujú. pero que me interesa mucho ese momento, ¿no? Ahora, este fotógrafo, esta foto con fuera de foco que establece la promoción de tu muestra, ¿quién es y por qué está ese fuera de foco? Sí, el autor es un autor que se llama Goran Silovac, es un autor serbio que vive en París y que escribe en español. Y entonces, cuando a mí me contó eso y me contó que su literatura prácticamente no era de ningún lado, o que él lo percibía así, pues generó un choque cultural mío. O sea, me di cuenta en esta cartografía, eh, uno de los grandes descubrimientos que he hecho, pues es esta clase de autores, ¿no? Que están ahí y que como él debe haber muchos. Y entonces para mí era un momento de absoluta incertidumbre, ¿no? Así como la que él me reflejaba con su literatura, yo también me sentía así cuando decidí emprender el camino de retratar escritores en sus casas y que no tenía ningún rumbo claro, ¿no? Más que el hecho de hacerlo y de explorarlo y de sentirlo. Ujú. ¿Hay Y otras especialidades ahora? ahora hay otras especialidades y que justo tienen que ver, termino primero la idea con el escritor este y por qué está fuera de foco, y es que yo creo que concluí también dentro de toda esta exploración que la identidad de los escritores no depende del foco, ¿no? O del, o del rostro, o la configuración del rostro en la fotografía, ¿no? Creo que la identidad es algo mucho más profundo que tiene que ver con tu espacio, con tu sensibilidad, con muchas cosas. Y de ahí que esta foto fuera una cosa ahí movida, de larga exposición, que a mí pues me hace muy feliz porque expresa perfectamente cómo me sentía en ese momento, ¿no? Sí, ahí respondo a lo siguiente que me preguntaste, sí hay otras disciplinas, esta vez en esta muestra particular incluyo artistas contemporáneos, arquitectos, escritores, por ahí hay alguna directora de cine, y esta es una necesidad de explorar otras ramas, ¿no? Que era como lo que hablábamos hace un momento que no se quedó ahí, que el mismo proyecto demandaba y me permitía como explorar otras narrativas que para mí eran interesantes, ¿no? El caso que te hablaba de Felipe Leal era de que cuando yo le hice su cartografía íntima, porque así le llamo ya a todas estas sesiones, hacer las cartografías íntimas de cada uno de estos creadores, cuando me tocó hacer la de Felipe, recuerdo muy bien que él en algún momento me llevó a la obra que estaba construyendo y me dijo, de fondo, en esta parte, o sea, fue muy puntual, aquí se va a escuchar una fuente. Y entonces eso fue como, movió muchísimas cosas en mí, ¿sabes? Mm. Porque fue como encontrar muy de frente la forma en la que otros artistas también crean ficciones o crean narrativas, que bueno, en el caso de los arquitectos se vuelven algo tangible, ¿no? Felipe escuchando algo que todavía no está ahí, pero que va a estar. Ujú. ¿Cómo te las arreglaste en el coronavirus, en esta pandemia que todavía sigue, por supuesto?
Bueno, creo que lo que más me mantuvo en pie fue la reflexión. O sea, soy un privilegiado de alguna manera para permitirme tener algunos trabajos ahí pendientes que tenían y pagos atrasados que me cayeron muy oportunamente. Entonces eso me mantuvo a flote los meses más difíciles que yo veo como más difíciles de la pandemia, que fue el punto de encierro y bueno, la curva esta mencionada, ¿no? Y eso fue lo que me mantuvo a flote, pero sobre todo ya internamente como creador, pues es muy difícil porque no podía hacer retratos. Yo no me quise sumar a la gente que hizo retratos vía Zoom o con otro tipo de sana distancia. A mí me parecía que si yo hacía esto no iba a ser honesto de mi parte porque yo no quería eso. O sea, no digo que esté mal, simplemente yo no quería eso. Claro. Entonces yo no me quise sumar a ese tren y más bien estuve introspectando, estuve escribiendo mucho, escribí muchos de los encuentros que tuve con los escritores para reflexionar justamente y llegar a conclusiones sobre lo que yo creo que es la intimidad que busco. Recordaba cosas muy literarias de cada uno de esos encuentros que me gustaron mucho y esa fue la manera en la que me mantuve a flote, o sea, pensando muy bien cuál es la imagen, qué es lo que quiero, cómo es lo que quiero y pues mantenerme firme en que este es mi proyecto en el que quiero seguir muchos años, ramificándolo si es necesario o siendo mucho más puntual, pero este es el proyecto que quiero continuar. ¿Cómo, qué dirías tú que es hoy la fotografía, Víctor? Bueno, la fotografía pasa por, esa es una muy buena pregunta, trataré de contestarla lo más honesta posible y también como de la manera más sencilla, sin tener ninguna autoridad para mencionarlo de alguna manera, desde como yo lo veo. Por un lado, creo que la fotografía es todo este acceso de poder documentar, que ahora todos podemos hacerlo desde el celular, ¿no? Y desde muchas cosas. La fotografía para mí es esta imagen que nos conecta con algo, ¿no? O sea, ya sea con la memoria, como decía Foncuberta, que hay quienes buscan retratar para inmortalizar momentos, para perpetuarlos, pero creo que en esta necesidad de perpetuarlos nos hemos desviado muchísimo, sobre todo por el tema de las redes sociales, y yo creo que un poco el capitalismo, ¿no? Una de las cosas en las que reflexioné en la pandemia era esta necesidad que tenemos de comunicar a través de imágenes, puntualmente la fotografía, pero cómo esta fotografía se ha vuelto una especie de fotografía publicitaria, pero cada quien nos publicitamos a nosotros mismos. Y entonces es un tema muy sensible porque yo creo que la fotografía se ha alejado de esta postura tan honesta de perpetuar momentos para construir narrativas que nosotros nos inventamos para ser aceptados, ¿no? Y en ese sentido pues, se ha vuelto muy triste porque todo es lo mismo. Hay como una corriente ahí de que todo el mundo quiere repetir imágenes y todos queremos hacer lo mismo. Y eso tiene la culpa, pues, insisto, el capitalismo, supongo, de las redes sociales que Y demuestran. nuestra vida aburrida, por otro lado. No, fíjate, yo no creo que nuestras vidas, aun cuando la pandemia, sean realmente aburridas, ¿eh? Más bien creemos que son aburridas, me parece, porque todo el mundo tiene la necesidad de contar que su vida es fabulosa, pero no es cierto. O sea, todos están deprimidísimos igual que todos, ¿sabes? O sea, todos tenemos, o sea, no todos nos la vivimos en una vida de lujos, ni de cafecitos intelectuales, ni leyendo libros, así, por montones. O sea, y menos ahora en la pandemia, me parece. Yo creo que al contrario, a eso es a lo que me refiero. Creamos ficciones con la fotografía que nos hacen pensar que nosotros somos como los raros aburridos, pero no es cierto. O sea, la gente sigue igual de deprimida, nomás que le encanta subir fotos para que crean que estás menos deprimido, que estás más deprimido tú que ellos, ¿no? Pero no, o sea, me parece que ese es el gran mal que tiene la fotografía hoy en día. No todo, o sea, no digo que sea todo, me parece importante puntualizarlo, pero sí creo que una gran mayoría es este fenómeno de necesidad de aceptación que nos ha obligado la fotografía, sobre todo de Instagram y redes sociales. ¿Tienes Las stories. pensado, ¿tienes pensado hacer algún libro? Sí, hay una editorial que se llama Trama, que publica en Sí. España, con la que desde la FIL pasada quedamos, bueno, yo también me comprometí a avanzar con eso
y que creo que la pandemia lo permitió, pero aún así voy algo desfasado en tiempos, que más que ser un libro fotográfico, es un libro que se mezcla. No, tampoco es un libro de crónicas, sino es un libro en conjunto de imágenes y crónicas, ensayo, más o menos explican un poco esta búsqueda que yo tengo de intimidad y por otro lado narra cada uno de estos encuentros, que cada uno tiene su particularidad, ¿no? O sea, ningún encuentro ha sido similar a otro. Unos son muchos más íntimos, otros son muy breves, pero también significativos, otros son fríos, y yo tengo que empezar a borrar esas barreras que permiten dialogar entre la persona que estoy retratando y yo. Entonces este libro va de eso y yo espero tener una cosa mucho más sólida antes de que acabe el año para ver si se publica ya. ¿Cuántas fotos conforman la muestra Habitación, cartografías íntimas? Habitaciones está formada por 55 piezas que yo creo son las que cabían en la galería para términos muy prácticos. Hay algunas que conservo de la exposición del año pasado, del Fondo de Cultura, pero en esta quise integrar a otras voces más jóvenes que no tenía en ese momento documentadas. Es decir, comulgan generaciones de las nuevas letras y letras ya que han sido ya mucho más sólidas profesionalmente hablando. Y que me encanta esta conexión. O sea, no hay una generación, no son los que inmortalizaron las letras, por así decirlo, de una época, ¿no? Sino que hay una mezcla de generaciones y también de disciplinas, ¿no? Que es el caso de los artistas que incluyo, de un par de arquitectos, ¿no? Uh-huh. Y muchas. Bueno, la última sería cómo hacer para ir y cómo verla sin ir, digamos. ¿Cómo verla sin ir? Ajá. Esa pregunta es un poco compleja. Eh, Solo hay que ir a la galería entonces. por ahora me parece que van a intentar sí hacer un recorrido virtual Uh-huh. para tener mucho más. O sea, el seminario tiene una cosa que a mí, que yo aplaudo mucho, y es que a pesar de ser una institución de hace tantos años, se está actualizando constantemente. Y en esa actualización yo veo el catálogo en línea que tienen de YouTube, donde están dando conferencias, o sea, tienen una visión de la modernidad muy clara. Y entonces están entre sus planes hacer un recorrido virtual que no me queda claro si va a ser la inauguración o va a ser uno especial, un recorrido especial con la muestra para que se puedan observar todas y cada una de las fotografías, pero que yo creo que el seminario sí tiene esta visión de impactar a mucha más gente, Claro. y de impactar sobre todo a muchas más comunidades, que esa es una de las misiones del seminario como institución, por eso tienen las muchísimas sedes, ¿no? Y delegaciones, no recuerdo cómo le llaman en este momento, pero que yo creo que esa es la importancia, ¿no? Que es más allá de la pandemia o más allá de las necesidades de protocolo de no salir, el seminario sí tiene una visión por impactar a más personas. Eso me encanta. Y yo, bueno, me siento no solo agradecido, sino que aparte, que esto se liga con tu pregunta inicial, esto es parte de demostrar que el proyecto es mucho más sólido cuando uno como artista tiene la responsabilidad de, de exhibir su trabajo en una galería donde han exhibido su trabajo artistas como Graciela Iturbide, como Figueres, como Paulina Lavista en algún momento, ¿no? Arnaldo Cohen. O sea, para mí es como, no solo es un honor, es como algo muy, muy, muy significativo. Y eso que también yo considero que le da una madurez a mi trabajo como artista, ¿no? Y que sí me siento en otro punto mucho más avanzado que hace un tiempo que me entrevistaste. Uh-huh. Entonces, pero para ir es la Galería 26 y que queda en La Galería 526 del Seminario 526. que está en Presidente Mazarik, Ajá, en 526, de ahí el nombre, ajá. en Polanco. Y sí, de entrada va a estar abierto, es un poco
el hecho de abrir esta exposición, que cabe mencionarlo y es muy importante, más que una reflexión pospandémica, creo que es una invitación a comprender la nueva normalidad, que es regresar paulativamente y con muchas precauciones a la vida que conocíamos cotidiana, el espacio público, las galerías. Y aquí es donde esta muestra toma un doble sentido y que adopta, sí, la visión pospandémica, ¿no? De las habitaciones. No es que haya documentado esto a partir de la pandemia, ¿no? Pero creo que adopta esta reflexión de cuál es el espacio creativo y de alguna manera son los mismos espacios donde viven estos creadores que se muestran en la exposición, ¿no? Hay un Perfecto. ala que se creó en la distribución de la obra, en el montaje, que es particularmente más íntima aún, Ujú. que es una descripción que solamente la podrás contemplar cuando lo veas, y es que se percibe, te digo, cada encuentro es distinto, pero en esta ala se seleccionó una manera en la que los retratos se percibe una ausencia de mi presencia y se ve simplemente a los creadores ahí. Y creo que eso es muy bello y creo que valdría mucho la pena experimentar esto presencialmente, con todas las medidas de seguridad. Y bueno, la galería, tú sabes, es muy amplia, me daría muchísimo gusto que pudieras ir, porque pues es un espacio increíblemente bello y grande, ¿no? Que permite la convivencia y el flujo de personas sin la exposición directa con otras, ¿no? Muchísima suerte y un gran abrazo. Muchas gracias. ¿Eh? Querida Mónica, muchísimas gracias a ti. Cualquier duda que tengas, yo te mando fotos. Bueno, más bien con Ana podemos coordinar eso y lo que necesites. Y me daría Una- mucho gusto que pudieras ir. Y tenemos pendientes tus fotos, que ahora ya en la nueva normalidad ya me estoy aventando a hacerlas, así que cuando tú digas con toda la sana distancia, pasando la exposición, podemos hacerlas. un abrazo. Muchas gracias. Cuídate. Adiós. Adiós. Bye.